Crucé miradas con el silencio antes de que él me hundiera con las palabras que nunca esperé, y ahí, en ese instante eléctrico, supe que el espectáculo se derrumbaba. Jorge Javier Vázquez había sido durante años un titán indiscutible del universo televisivo, pero aquella noche, ante millones de ojos pendientes, sufrió el choque contra algo que jamás imaginó, la humillación de una ausencia que se tornó definitiva por decisión de los hilos más íntimos. Esos que nadie ve pero que gobiernan decisiones como la de Rocío Flores, dejando en la estela un reguero de teorías, traiciones emocionales y vergüenzas públicas. El abandono no tenía marcha atrás, y el bochorno le envolvía como un sudario. Cuando surgió el rumor de que Jorge Javier estaba dispuesto a ceder protagonismo, a bailar al ritmo del nuevo eje familiar, muchos lo tomaron como mera estrategia televisiva. Pero para él era más que eso. Era una rendición, un pacto tácito con el desencanto, una rendija abierta en el poder que creía tener firme. En los pasillos de Telecinco ya se comentaba que detrás del cambio latía una guerra silente. Rocío Flores había elegido otro tipo de aliado, otro tipo de escenario, y en esa elección se contenía todo: la fidelidad familiar, el desmarque definitivo y la humillación soterrada de quien cree que conserva el rol imprescindible. No fue una traición manifiesta, no fue un golpe con palabra afilada al aire, fue una retirada de sombra, un desprendimiento en silencio. Porque abandonar no siempre implica gritar, a veces basta con ponerse del lado contrario y esperar que el escalón previo se desplome. Y eso fue lo que hizo. Se apartó. Y Jorge Javier quedó plantado en medio del ring, sin ecos que repitieran sus frases, sin ojos que beberán sus ironías. Desde semanas antes del arranque de SV All Stars, las conspiraciones susurraban que la clave no estaba en quien naufragaría en Honduras, sino en quien dominaba la casa del plató. Se especuló que Jorge Javier tenía instrucciones claras: moderar los ataques, medir las salidas de tono, contener su verbo más filoso, porque algo muy potente y muy íntimo pendía de un hilo. Todos vieron cómo concedía espacio, cómo relativizaba discursos, cómo huía de debates frontales que antaño hubiera afrontado sin titubeos. Y Rocío Flores, en paralelo, comenzó su ascenso vestida de firmeza. Nadie la escuchaba tanto como ahora. Ni siquiera él. Sus palabras se alzaban con autoridad sobre el ruido mediático. No porque dijera más, sino porque empezó a ser escuchada donde antes solo se hablaba de ella como accesorio. Su elección era rotunda. Ante el monstruo que había dictado reglas durante años, decidió apartarse y construir su propio reino televisivo, incluso si ese reino comenzaba pisando las ruinas del que fue su protector. El bochorno no llegó de un insulto grosero ni de un grito desgarrado. Vino de la evidencia, que el presentador más desafiado de la televisión se veía precisado a recoger los retazos de su audiencia en un espectáculo donde ya no gobernaba. Vino de comprobar que alguien tan joven como ella podía imponer su ley con menos necesidad de parloteo que él. Vino de ese instante en que la gente dejó de ver al viejo general y empezó a mirar al nuevo coronel que había llegado sin uniforme previo. Y en medio de ese cataclismo, apareció Ortega Cano como una figura inesperada. No era que él tomara partido por Rocío Flores ni que su presencia fuera un golpe directo a Jorge Javier, pero su sola sombra sirvió para afinar la narrativa. La rivalidad latente entre familias, tradiciones y lealtades no dicho, se coló de modo soplón en todos los rincones del concurso. Ortega Cano no necesitó alzar la voz. Su sangre, su nombre, su carga simbólica bastaban para reforzar que el juego ya no era solo entre presentador y colaboradora, sino entre universos irreconciliables. Cada mirada lanzada en las galas hablaba por sí sola. Cada gesto medido se volvía combustible. Él, obligado a contenerse, soltaba chispas clandestinas. Ella, en su trono de recién llegada, irradiaba puntería. En ese contexto, Rocío Carrasco se erigió como el gran punto de fuga. Su presencia era latente, su peso simbólico se expandía más allá de lo televisivo, era testigo, referencia moral y al mismo tiempo látigo implícito. Jorge Javier no podía enfrentarse a ella sin exponer las cicatrices que todavía sangran en público. Recuerdo el momento en que todo se cristalizó. Jorge Javier colgó un vídeo ostensiblemente pactado con Rocío Carrasco, un guiño sarcástico sobre las votaciones, donde ella reaccionaba con sorna y él recogía el balón como un niño indeciso. La escena fue vista por miles, viralizada en minutos, y fue interpretada como una campaña implícita. Un ridículo vestido de guante blanco. Fue una bomba silenciosa. No era que estuvieran aliados del todo, pero sí que él cedía espacio a ella, y así delegaba autoridad mientras disimulaba. El Confidencial con +2 Diario ABC +2.
Verle ahí, forzando la sonrisa mientras ella marcaba el paso, fue tan doloroso como fascinante. Porque el intelecto de un presentador se mide por cuanto controla el clima del plató, y él había perdido el control de su pulso. En su cara se leía la contención, la ansiedad por no traspasar un límite visible que quizá él ya no marcaba. Porque sabía que si cruzaba cierta línea, el eco no lo rescataría. En cambio ella, en el vídeo, soltaba la frase que pasaría a la historia: «Pues entonces cambiamos». No fue desafiante, no fue victoria absoluta, pero bastó para sacudir el tablero. Ella no estaba en guerra explícita con él, estaba en guerra contra la lógica de que él era el centro. Y al romper esa lógica, lo humilló sin necesidad de levantar la voz. Las redes explotaron. Los ojos en plató se clavaron en él. Los aliados miraban hacia otro lado o le ofrecían miradas nerviosas. Rocío Flores, con paso firme, se consolidaba como nuevo eje. Ortega Cano, imperturbable, representaba el peso de un linaje que no olvidaba. Y Rocío Carrasco, en la retaguardia, era esa tensión invisible que nadie podía nombrar sin provocar un terremoto. Era inevitable. Jorge Javier dejaba de ser protagonista para convertirse en personaje de su propio show. No era la caída fulminante del grande, sino la rendición lenta y sorda. No hubo un episodio final dramático ni gesto de derrota épico. Hubo silencios incómodos, vacíos de discurso y una realidad cruel, que él podía seguir presentando, pero ya no mandando. Que podía estar en el centro, pero ya no mandar el centro. Que podía hablar, pero nadie le escuchaba como antes. Y entonces sucedió. Rocío Flores sancionó públicamente su decisión. No fue en un programa ni en un enfrentamiento. Lo hizo con sus silencios, con sus nuevos espacios mediáticos, con cada entrevista medida. La estrategia fue tan elegante como despiadada. Reaparecer sin pedir permiso, sin rendir cuentas a nadie, sin confirmar ni negar. Que jugara a otro si quería llevar el peso del show. Ella lo aceptaba, pero el terreno ya no pertenecía al mismo. En ese abandono, Jorge Javier comprendió que había entregado su trono a una figura naciente. El bochorno residió en reconocer que el poder mediático ya no se sostiene sin legitimidad. Él tenía mucho humo, era maestro de la oratoria, del duelo verbal, del monólogo afilado, pero aquello ya no bastaba. La audiencia había decidido que escuchar no era suficiente. Ahora querían alguien a quien creer, alguien que desafiara el statu quo sin doblez visible. Y ella lo había hecho. No con gritos, no con ataques personales, aunque no evitó heridas cuando lo vio necesario, sino con elegancia estratégica. Fue como si, de pronto, Rocío Flores se anclara al presente mientras él quedaba atrapado en el pasado. Y el show dejó de tratarse del concurso en Honduras para convertirse en una metáfora dolorosa. Trampas de autoridad, heridas familiares, lealtades quebradas y el lugar de cada uno en esa implosión pública. Podrías pensar que este relato es fantasía exagerada, pero bastaba mirar el rostro imprevisto de Jorge Javier cuando ella hablaba, sin que él interviniera. Podías ver el desorden mental en el aire. Podías palpar el vértigo de quien se siente empujado al borde del escenario que construyó, mientras un nuevo actor le quitaba el foco con discreción calculada. No hacía falta violencia narrativa, bastaba contextual y dejar caer. Y así, en ese instante decisivo, el abandono quedó consumado. Él siguió adelante como presentador, pero sin el mando absoluto. Ella comenzó una marcha hacia el poder simbólico, sin prisa, sin alaracas. Ortega Cano caminaba detrás, aportando calado emocional. Y Rocío Carrasco, allí cerca, era el pulso que daba sentido a toda esa coreografía oculta. Tal vez lo más bochornoso de todo fue que no hubo adrenalina explosiva, sino un desgaste apenas perceptible hasta que, de pronto, ya no hubo vuelta atrás. Fue el bochorno del gigante que descubre que puede caer sin estruendo, que puede verse eclipsado con una frase casual, que puede sudar sin que nadie lo note hasta que el sudor se vuelve visible en su frente, que puede perder autoridad sin que nadie aplauda su derrota. Porque este no fue un guión de reality clásico con traiciones evidentes, fue una operación íntima de poder, un pulso emocional que tuvo como escenario SV All Stars,
pero cuyo verdadero campo de batalla estaba latente en las relaciones del pasado. Jorge Javier aceptó una tregua, sin admitirlo, pero su derrota fue tan diáfana que el público la interpretó como renuncia. Y ella, Rocío Flores, no se proclamó vencedora con estrépito. Recogió el trono con silencios calculados, con entrevistas al filo, con miradas que retaban sin agredir. Al final, cuando el eco se apagó y las cámaras se apartaron, quedó la sensación de que el espectáculo cambió de dueño esa noche. Jorge Javier seguía allí, imponente, pero ya no imbatible. Había sido abandonado por quien mejor sabía que su era mediática debía evolucionar. Lo que parecía un duelo entre presentador y concursante resultó ser una batalla más profunda, entre generaciones, entre relatos familiares, entre el peso de la autoridad y el renacimiento del protagonismo personal. Y el bochorno fue ese instante frágil en que la máscara resbaló, y todos vieron el rostro vulnerable del que creyó haberlo tenido todo bajo control. Las luces del plató todavía ardían cuando Jorge Javier, exhausto, bajó los escalones que lo separaban del set central. Afuera, el murmullo de los técnicos y asistentes se desvanecía entre cables y focos apagados. Era el final de una gala tensa, saturada de gestos no dichos, de silencios que gritaban más que cualquier titular. En su camerino, el espejo devolvía la imagen de un hombre cansado, no tanto por las horas de directo como por el peso invisible de algo que se estaba resquebrajando, la sensación de autoridad, de control, de dominio sobre la narrativa. Aquella noche había comprendido que ya no era él quien marcaba el ritmo. Y aunque intentó disimularlo con humor, el público lo percibió. Los ojos no mienten. Mientras tanto, Rocío Flores cenaba en silencio en su apartamento de Madrid. Tenía el móvil repleto de notificaciones, mensajes de apoyo, artículos, teorías. «Has estado brillante», le escribió una de sus amigas. Pero ella no respondió. Sabía que la brillantez no era lo importante era la independencia. Lo había conseguido. Por primera vez, se sentía dueña de sí misma en un universo que la había tratado como heredera de conflictos ajenos. En el fondo, lo suyo no era una venganza contra Jorge Javier. Era una liberación. Llevaba años cargando con la etiqueta de la hija de, la nieta de, la enemiga de, la reconciliadora de. Y esa noche, sin levantar la voz, había logrado algo monumental, cambiar el eje del poder sin derramar una lágrima. En los foros y tertulias digitales, el debate ardía. Algunos acusaban a Rocío de manipular la situación, de aprovecharse de la debilidad momentánea del presentador. Otros, en cambio, celebraban la caída de Jorge Javier como un acto de justicia poética, un símbolo del fin de una era en la televisión española. Era inevitable. Durante años, él había representado el tono mordaz, la superioridad intelectual, la ironía demoledora. Había sido el arquitecto de un estilo televisivo basado en el desafío. Pero ese mismo estilo, que antes lo hacía invencible, ahora se percibía como exceso. La gente había cambiado. Querían cercanía, no sarcasmo. Querían humanidad, no dioses mediáticos. El caso Ortega Cano se sumaba como una sombra adicional a todo aquel cuadro. Su relación con Rocío Flores no era casual, era casi un acto simbólico. Él, como patriarca de una familia atravesada por los mismos dramas que la suya, entendía el precio de la exposición. En SV All Stars, su presencia no solo era decorativa, funcionaba como una pieza estratégica de relato. Mientras los concursantes se debatían entre hambre y alianzas, fuera del plató el verdadero espectáculo estaba en las reacciones de los que no estaban. Ortega Cano aparecía en videollamadas, en comentarios breves, en citas filtradas que daban sustancia al conflicto. Cada palabra suya, por mínima que fuera, añadía leña al fuego. Porque su figura, tan asociada a la tradición y la honra, contrastaba de forma brutal con la de Jorge Javier, símbolo de la irreverencia y lo posmoderno. Era como si dos Españas, dos maneras de entender el mundo del corazón, se miraran frente a frente a través de ellos. Y en medio de ese fuego cruzado surgía otra vez el nombre imposible de evitar, Rocío Carrasco. Su sombra lo cubría todo.
Ella había sido el detonante original, la línea divisoria que separó amistades, programas y reputaciones. Sin estar en plató, su influencia era total. Cada gesto suyo era interpretado como una señal, cada silencio como un cálculo. Había pasado del papel de víctima a una especie de figura mítica que imponía respeto. Y eso, precisamente, era lo que más incomodaba a Jorge Javier, el haber contribuido a crear ese relato, pero ahora ser devorado por él. En su intento por defenderla y dar voz a su causa, se había encadenado a una historia que ya no le pertenecía. Durante una reunión interna con la productora, unos días después, los directivos de Telecinco hablaron con tono prudente. «Jorge, hay que ajustar el formato. La audiencia está dividida. No podemos seguir dando la imagen de que esto es un ajuste de cuentas». Él escuchaba con los brazos cruzados, sin responder. Por dentro, la furia le ardía. «Ajuste de cuentas», decían. Como si su carrera entera, construida sobre la franqueza, sobre llamar a las cosas por su nombre, tuviera ahora que domesticarse para no incomodar a una nueva generación que reclamaba sensibilidad y equidistancia. Lo que en otros tiempos se aplaudía como valentía, ahora se castigaba como agresividad. Y en ese cambio de paradigma, Jorge Javier no encontraba su lugar. La noche siguiente, cuando volvió al plató, intentó reconectar con su estilo original. Abrió la gala con ironías, lanzó un par de chistes ácidos, recuperó la chispa. Pero el público, más pendiente de las redes que del directo, lo recibió con frialdad. En los trending topics, Rocío Flores seguía siendo la protagonista, incluso sin estar en emisión. Y lo peor era que ella no hacía nada para buscarlo. Su silencio era más elocuente que cualquier monólogo del presentador. La balanza se había invertido. Quien hablaba demasiado perdía poder, quien callaba, lo ganaba. Los espectadores comenzaron a notar el cambio de energía. Jorge Javier ya no parecía disfrutar. Su sonrisa se veía tensa, sus movimientos algo forzados. En más de una ocasión, sus compañeros de plató intentaron aligerar el ambiente, pero él respondía con frases cortas, con una seriedad impropia de su estilo. Era como si estuviera ausente, atrapado en un laberinto interior del que no sabía salir. Detrás de las cámaras, sus amigos más cercanos le aconsejaban tomarse un descanso. «No tienes que demostrar nada, Jorge. Has hecho historia», le decía una colaboradora veterana. Pero él no soportaba la idea de parar. Porque parar era reconocer la derrota. Y él nunca había sabido rendirse. Mientras tanto, en el mundo digital, el relato se consolidaba. Los titulares se repetían. Rocío Flores deja en evidencia a Jorge Javier, el presentador más poderoso de la televisión, en horas bajas, el nuevo equilibrio en Telecinco tras el efecto Flores. La maquinaria mediática, implacable, olía la sangre y no perdonaba. Los mismos que durante años lo encumbraron, ahora buscaban su caída con el mismo entusiasmo. La televisión no tiene memoria, solo hambre. Ortega Cano, en una entrevista breve, dejó caer una frase que alimentó aún más la tormenta. En la vida, quien siembra respeto lo recoge. No mencionó nombres, pero todos supieron a quién se refería. Fue un golpe elegante, medido, pero certero. Y lo peor para Jorge Javier fue que no podía responder sin parecer dolido. Lo hizo, sin embargo, a su manera. En la siguiente gala, soltó un comentario irónico sobre los que se cuelgan medallas ajenas, y la sala entera se quedó en silencio. Nadie rió. Era evidente que la tensión había cruzado la pantalla. El presentador que antes hacía del sarcasmo un arte ahora solo conseguía incomodidad. Rocío Carrasco, por su parte, observaba desde la distancia. No intervenía públicamente, pero todos sabían que seguía cada movimiento. Para ella, el silencio también era una estrategia. Sabía que cualquier palabra suya podía reavivar guerras dormidas. Y aunque su relación con Jorge Javier seguía siendo cordial, había algo frío en el aire. Él lo notaba, la conexión emocional que antes compartían se había diluido en la niebla del exceso mediático.
Ambos eran conscientes de que se habían utilizado mutuamente, por convicción, sí, pero también por conveniencia. Y cuando la conveniencia desaparece, solo queda el desgaste. En medio de ese clima, SV al estar se convirtió en una especie de espejo del propio Jorge Javier, brillante en apariencia, caótico por dentro. Las tramas se sucedían, los concursantes generaban titulares, pero la atención volvía siempre a él y a Rocío Flores. Todo giraba alrededor de esa extraña relación de tensión y respeto, de rivalidad y reconocimiento. Era como un duelo silencioso que el público adoraba observar, esperando un desenlace definitivo. Una noche, al terminar la emisión, Jorge Javier salió solo del estudio. Caminó por el aparcamiento, con las luces de neón parpadeando sobre los coches. Llovía ligeramente. Sacó el móvil y miró las redes. Decenas de comentarios lo criticaban, otros lo defendían con fervor. Pero en todo se repetía una constante, su nombre ligado al de Rocío Flores. Sonrió con amargura. Ni siquiera en su caída podía escapar de ella. El bochorno ya no era solo profesional, era existencial. Había construido una carrera para dominar el relato, y ahora era el relato quien lo dominaba a él. Días después, Telecinco anunció un descanso temporal para el presentador. La noticia cayó como un terremoto. Él lo justificó con una frase ambigua: «Necesito tiempo para cuidar de mí». Los medios interpretaron lo evidente, que el desgaste y las tensiones habían pasado factura. Rocío Flores, en cambio, reaccionó con una discreción impecable. Ni una palabra, ni una sonrisa. Solo un mensaje críptico en redes: «A veces el silencio es la mejor respuesta». Fue suficiente para que todos entendieran. El abandono se había consumado. El bochorno, también. En los meses siguientes, la televisión siguió girando sin él. Nuevos rostros ocuparon su espacio, nuevas dinámicas se impusieron. Pero la herida seguía abierta. En la memoria colectiva, aquel enfrentamiento sutil entre Jorge Javier y Rocío Flores quedó como un símbolo del cambio de era. El poder ya no residía en quien gritaba más fuerte, sino en quien sabía retirarse a tiempo o simplemente dejar hablar al silencio. A veces, en las noches tranquilas de su retiro, Jorge Javier relee viejas entrevistas donde afirmaba que la televisión es como una jungla, solo sobrevive el que se reinventa. Y se ríe con un gesto melancólico, porque sabe que tenía razón. Pero también sabe que, esta vez, fue la jungla la que se reinventó sin él.